Hay 4 tipos de síntomas, que es primero, el más importante, que es la crisis de angustia. La crisis de angustia es una tormenta que aparece en un cielo raso, es decir, una persona que de pronto está tranquila, además está en el cine a lo mejor, sin que en ese momento tenga ningún problema, tiene una crisis de angustia, que diré lo que es. Esa es una cosa fundamental. Segundo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es el síntoma más frecuente, que son lo que más consulta la gente, que es ese estado de tensión continua del que diré los. Y luego hay 2 síntomas que mucha gente no sabe que son trastornos de ansiedad, pero que sí que son trastornos de ansiedad, que son los trastornos fóbicos, es decir, el tener miedo a algo, el miedo al avión, el miedo al ascensor, el miedo a ponerse colorado cuando uno está delante de gente, el miedo a hablar en público, la agorafobia, son trastornos fóbicos, que es un trastorno de ansiedad, que es una de las formas que que toma el trastorno de ansiedad. Y por último, el trastorno obsesivo. Y las 4 formas en las cuales pueden aparecer los síntomas de ese trastorno de ansiedad son la crisis de angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno fóbico y el trastorno obsesivo. Esas ideas obsesivas recurrentes que se imponen al paciente son un trastorno de ansiedad. ¿Qué es la crisis de angustia? La crisis de angustia es la aparición, eso la gente que lo ha vivido, verdad, que alguno que nos está oyendo que no se olvidará nunca, porque es una sensación malísima, de las peores que se pueden tener, las peores vivencias que puede tener un ser humano. Es la aparición brusca de una sensación de aprensión intensa, miedo o terror, a menudo asociado con sentimiento de catástrofe inminente y con una duración habitual de varios minutos, cuidado, pero que puede ser de horas. Una vez vino a la consulta no hace mucho una paciente indignada porque había tenido una crisis de angustia y se ha dado cuenta perfectamente que era una crisis de angustia y venía indignada con un médico que le había visto en la sala de urgencias, que no podía tener una crisis de angustia porque las crisis de angustia no pudieran durar horas. Este compañero estaba mal informado. Ciertamente, la mayor parte de las veces la crisis de angustia es una cosa que dura minutos y desaparece, pero se puede dar una crisis de angustia que dura horas, y eso no significa que no sea una crisis de angustia. ¿Puedo aportar mi experiencia personal, doctor? Apórtala. Yo recuerdo una crisis de angustia, la tuve concretamente pues el día antes, esto debía ser en el 91, el día antes de partir hacia Barcelona para operarme por primera vez de la patita. Yo nunca había pasado por un quirófano, nunca había sufrido una anestesia, y yo no sé por qué razones, pues la noche anterior, insisto, al día en que partí hacia Barcelona, tuve una crisis de angustia brutal. No recuerdo una experiencia peor en mi vida. Es decir, era ver el futuro absolutamente negro, pero no era temor a la muerte, y más allá de la muerte no hay nada, y es el vacío, y todo es negro. Esa es la parte vivencial. Claro, y además, efectivamente, me duró varias horas, pasé la noche insomne, y además al día siguiente, pese a que me iba a operar de la pierna y andaba fatal, pues estuve recorriendo las calles de Madrid porque necesitaba andar, necesitaba pues ese esfuerzo físico, y con todos los componentes de drogadicción interna que tiene el esfuerzo físico. El que ha pasado una crisis de angustia, José Luis, no olvidará nunca, y yo recuerdo un estudio que se hizo no hace mucho, lo recuerdo, entre gente que había tenido una crisis de angustia y un infarto de miocardio. No tiene nada que ver, cuidado, para hipocondríacos una crisis de angustia es una crisis de angustia, no tiene nada que ver, pero hay gente que puede tener las 2 cosas, como hay gente que tiene una crisis de angustia y puede romperse una pierna. Bueno, pues prácticamente casi todos dijeron que el dolor y la molestia de un infarto no era nada comparado con una crisis de angustia, que realmente donde lo pasaron mal es en la crisis de angustia, porque aparte de esa sensación, esa aparición de aprensión intensa, ese miedo que hablaba José Luis, hay una serie de síntomas que son los que he dicho antes, la sensación de dificultad respiratoria, esa disnea. ¿Por qué? Por eso que he hablado, que el organismo necesita aire, esa sensación de mareo, de inestabilidad, palpitaciones, taquicardia, temblor, sudoración, náuseas, dolor intestinal, miedo a morirse y miedo a volverse loco. Eso es el cortejo de una crisis de angustia, que es una de las peores sensaciones que uno puede pasar. Y por favor, cuando usted vea a alguien que a su alrededor lo está pasando, entiéndalo, arrópelo, acójalo, póngale su hombro, pero no le diga aquello de tranquilízate, que esto no es nada, porque lo único que puede provocar es primero una indignación, un cabreo, perdón por la expresión, no lo voy a decir, no. Perdón por la expresión. No mandes huevos, que ya está demasiado de moda. Pero ahora, una crisis de angustia es una cosa donde el sujeto lo pasa muy mal, y por favor, el que está al lado, apóyelo, acójalo, y el único tratamiento en ese momento inmediato es un ansiolítico, porque como hablábamos los primeros días, la naturaleza no nos ha permitido controlar la angustia, nos permite controlar las causas que llevan a la angustia y modificarlas, y nos permite nuestra conducta antes, pero no la angustia. Esto es una crisis de angustia que, como dije antes, es una tormenta que aparece cuando el sujeto está muy tranquilo, porque te cuenta y dice, no, pero si yo estaba en el cine y tuve una crisis de angustia. Sí, eso es así. Otras veces, como José Luis, evidentemente era una angustia expectante de lo que iba a pasar al día siguiente, ese miedo a lo que iba a pasar, pero es que puede no aparecer en ese momento. Y además fue una crisis de angustia en un tiempo en el que yo había superado ya hacía años mi estado de ansiedad, mi trastorno de ansiedad. Claro. Sin embargo, durante aquel trastorno de ansiedad recuerdo crisis de angustia menores,
que me aparecían efectivamente en cualquier sitio, en una cafetería. Claro. Y por cierto, había otro síntoma. Yo oía mi voz como si fuera la de otra persona cuando hablaba. Sí, la sensación de irrealidad o de despersonalización que mucha gente cree que es una esquizofrenia. Dice, no, pero me estoy volviendo esquizofrénico porque oigo cosas, no soy yo. Eso son sensaciones de irrealidad que tienen que ver con la angustia y no con la esquizofrenia. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que suele suceder? Que una persona está tranquila, aparece una crisis de angustia y a partir de ahí ya se desarrolla un trastorno de ansiedad generalizada, que es un cuadro que es el cuadro de ansiedad más frecuente, el que más acude a la consulta, el que ustedes hablan normalmente cuando dicen hablamos de la ansiedad. Se caracteriza por un estado de ánimo con anticipación temerosa, con un fuerte sentimiento de tensión, una persona que vive en tensión continua, interiormente sensación de inquietud, de incapacidad para relajarse, el sueño se haya perturbado, es difícil conciliarlo y cuando llega resulta intranquilo e insatisfactorio. Hay dificultad para concentrarse, fundamental esto, pérdida de interés por las cosas y por la capacidad de experimentar placer. La persona se vuelve irritable, se vuelve colérico, impaciente, disminuye su tolerancia a la frustración, los ruidos le sobresaltan y llega a llorar de impotencia, que es la diferencia con la depresión. Él llora de impotencia por esa irritabilidad, por esa impaciencia, por esa tensión continua y se acompaña de síntomas de ahogo, de mareo otra vez, de palpitaciones, de sudoración, de boca seca, de dificultad para tragar. Si quieres, José Luis, aunque yo tenía más, pero les dejamos... Nos quedaban un par de síntomas todavía, ¿no? De síntomas, sí, de trastorno, el trastorno fóbico y el trastorno de ansiedad, pero me llevarán un... Bueno, había una cosa que viene haciendo durante 3 semanas, esta es la 4ª. Sí, hombre, además hoy vamos a acabar porque estoy contento, porque José Luis me ha dado vacaciones para la semana que viene, sono contento. Vale. Pues nada, pues usted mismo, doctor. Bueno, pues yo mismo. Ustedes recordarán, los que están siguiendo el serial que espero que lo vayan grabando y siguiendo por lo menos en su mente en estos programas que hemos hablado. Hombre, por lo menos que tomen apuntes, ¿no? Que tomen apuntes, sí, ¿no? Y yo sé algunas personas que han dicho que lo están grabando y luego lo publicaremos. Sí. Lo publicaremos y nada, y con eso ya nos vamos todos de vacaciones por ahí. Sí. Pues recordarán que la semana pasada estuve yo hablando de qué pasa cuando este aparato psicológico de alarma, que es la ansiedad, se estropea y aparecen los trastornos, los síntomas de lo que llamamos trastorno de ansiedad y que ustedes dicen tengo ansiedad. Yo les hablé de 2 cosas fundamentalmente, les hablé de la crisis de angustia y del trastorno de ansiedad generalizada. Y les dije que no, pero les dije que solo eran 2 de las formas en las que se presenta la angustia, que hay otras 2 más. Y estas otras 2, normalmente mucha gente no las asocia con que son estados de ansiedad, que son los trastornos fóbicos y que son los trastornos obsesivos. Brevemente voy a decirles un poquito de cada uno, porque lo que más me interesa hoy al final es hablarles del tratamiento, es insistirles en una cosa. Hoy día no es de recibo tener un trastorno de ansiedad y no hacer nada o tomarse simplemente un tranquilizante, un ansiolítico. Eso no debe ser. Bueno, pues lo que yo quería decirles brevemente es que los trastornos fóbicos también son estados de ansiedad. ¿Qué es una fobia? Una fobia se define como el miedo persistente, el miedo irracional a un objeto, a una actividad o a una situación específica que provoca en el individuo, en el sujeto que la tiene, una necesidad imperiosa de evitarlo, es decir, de evitar el objeto ese o de evitar la situación en la que se encuentra. El sujeto reconoce que el miedo es exagerado, es irracional, pero él no puede hacer nada. Es decir, la fobia se caracteriza fundamentalmente por un temor desproporcionado a la situación que lo crea, porque no puede ser explicado o razonado. Es decir, el que lo sufre dice, bueno, si ya sé que es una tontería, pero no puedo hacer nada. Se encuentra fuera del control voluntario y normalmente conduce a la evitación de la situación. Esto es importante porque muchas veces condiciona la vida de la persona que tiene la fobia. En realidad, más que un trastorno de ansiedad, casi muchas veces es un mecanismo de defensa. Es decir, cuando tenemos una situación de angustia importante, entonces lo que lo hace el organismo es proyectarla sobre una situación y así se libra de la angustia flotante. Es algo así como si tuviéramos un gas dentro de nuestro organismo, que si ese gas lo proyectamos sobre un objeto, dice, bueno, lo hemos proyectado sobre un objeto y cuando vemos a ese objeto lo padecemos, pero normalmente nos hemos quitado de encima esa angustia, esa sensación continua de malestar. Los trastornos fóbicos, como todos los trastornos de ansiedad, están aumentando. No dije en los primeros días, pero lo digo ahora,
que prácticamente entre el 10 y el 15% de la población tiene un trastorno de ansiedad. Y yo tengo la sensación porque hay otros compañeros que no piensan lo mismo y por lo tanto yo lo digo, es una opinión mía que a lo mejor no es verdad. Yo creo que en las grandes ciudades, y para eso estamos hablando aquí en Madrid, este 10-15% es superior. Es decir, yo creo que hay más trastornos de ansiedad de este porcentaje. Y los trastornos fóbicos prácticamente son un 6%. Es decir, un 6% de la población padece algún tipo de miedo, padece algún tipo de pequeña fobia que de alguna manera, unas veces más intenso y en otras menos, les condiciona su vida, que eso es lo importante del trastorno fóbico. Perdón, un trastorno fóbico no implica, por tanto, un trastorno de ansiedad. Sí, el trastorno fóbico, sí. Lo que pasa es que no puede no manifestarse con la ansiedad, porque lo que hace es el mecanismo de defensa del organismo, el aparato psicológico tiene la ansiedad. Entonces, si lo proyectas, por ejemplo, sobre el miedo a un ratón, por ejemplo, que ese es uno del inconsciente colectivo o de cualquier otro, pues se libra, se quita la ansiedad de encima y el paciente no la tiene. Dice, no, si yo no tengo nada. Lo único que cuando tengo esta situación, entonces sí tiene ansiedad, pero él no tiene claro que tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las fobias fundamentales? Las tres fobias fundamentales son lo que se llamamos fobias específicas, es decir, que es cuando proyectamos, lo que decía antes, la angustia sobre un objeto o un animal cualquiera. De esto me gustaría mucho hablar, pero no vamos a tener tiempo, sobre el inconsciente colectivo, etcétera, cómo las mujeres tienen un mayor miedo a los ratones, a todo lo que repta, y yo generalmente pienso, siguiendo un poco a Jung, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, porque en nuestros ancestros, nuestros antepasados, eran los enemigos, así como el enemigo del cazador, del hombre, parece que eran los animales grandes, el enemigo que había dentro de la cueva, pues era todo lo que reptaba, los pequeños animales, y por eso las mujeres tienen una mayor tendencia, como todo el mundo sabe, por ejemplo, a que cualquier cosa que se mueve, que repta, pues les da un poquito de cosa, sin más. De pronto ven una cosa y sienten como un repelús, no todas, naturalmente, y eso tiene que ver con el inconsciente colectivo. Entonces, estas fobias... Yo tengo, perdón, doctor, otra teoría, y me atrevo a llamarla teoría, claro, en relación, digo, con los insectos, sobre todo con los animales pequeños, y es en función de lo que he aprendido del doctor López Rodríguez con respecto a la agorafobia y la claustrofobia, que vienen a ser, al fin y al cabo, fobias en las cuales uno siente que no domina la situación. No domina, sí. Bueno, yo me puedo enfrentar a un animal grande, puesto que es tangible, es palpable, puedo agarrarle si me ataca. No puedo agarrar normalmente a un animal pequeño, me supera en eso. Yo veo un tipo de mecanismo psicológico muy similar al de la agorafobia y al de la claustrofobia. No domino la situación. Bueno, es una teoría que yo no había oído, pero hay que tenerla en cuenta. Es muy bonita, sí. Además, lo otro también es una teoría, como pasa muchas veces. Lo que pasa es que mucha gente se cree las teorías y hacen dogmas de fe, pero tan posible es una como otra, eso es evidente. Entonces, eso es la fobia específica a cualquier animal. Es esa gente que de pronto tiene miedos a algún animalito pequeño o alguna cosa. Bueno, por ejemplo, los miedos. Yo he contado alguna vez la fobia más curiosa que yo he visto, supongo que te acordarás, José Luis, es una paciente que vino una vez a la consulta y me dijo que tenía miedo a los pequeños papelitos en la calle, ¿te acuerdas? Y que cada vez que veía un pequeño papelito tirado, el envoltorio de un caramelo, tenía una crisis de angustia, y además se caía por el miedo que le angustiada continuamente cuando... Naturalmente, no eso, José Ramón, es que de pronto cuando yo no me lo creía que se caía, la buena señora se levantó la falda y puedo asegurar que tenía toda la pierna llena de cardenales de las caídas que se pegaba la buena señora. Es decir, que la angustia era verdadera, no era una tontería. Eso es la fobia específica. Luego hay otra, la segunda fobia importante es la fobia social, que es el miedo a actuar o hacer algo de forma humillante delante de los demás. Es decir, esa gente que tiene miedo a hablar en público, miedo a hablar cuando hay varias personas, que se ponen colorados. Es la eritrofobia. Es decir, es ese miedo a que los demás piensen mal de ti, que vas a quedar en ridículo, etcétera. Esa es la fobia social. Y luego hay una tercera fobia importante, que es la que José Luis ha dicho antes, que es la agorafobia, que mucha gente cree que la agorafobia, como viene del latín agorafobia, pues sería el miedo a los espacios abiertos, etcétera, el ágora griego, pero no es así. La agorafobia es el miedo a encontrarse en un lugar o en una situación de la cual no se puede escapar fácilmente, o en caso de tener una crisis de angustia no se puede recibir ayuda fácilmente. Es, por ejemplo, el miedo a los ascensores, es el miedo a los sitios cerrados, es el miedo a los transportes públicos, es el miedo a alejarse del hogar, etcétera. Eso es lo que se llama la agorafobia. Estos son los tres trastornos fóbicos fundamentales, de los cuales luego hablaremos el tratamiento, porque hoy día, desde mi punto de vista, tienen un buen tratamiento, y es absurdo que uno conviva con una fobia, sobre todo cuando le está condicionando su vida. Yo tengo pacientes
que se han resignado a estar con fobias continuamente. Por ejemplo, el miedo a montar en el coche por meterse en una situación de un tapón de tráfico como el que hemos sufrido hoy con la maratón y no poder escapar de ahí. Es decir, no tienen miedo al coche, sino miedo a meterse en un tapón de tráfico y no poder escapar. Y les condiciona su vida de una manera tremenda, de tal manera que no pueden viajar, etcétera, sin hablar de la fobia al avión, claro. Por cierto, doctor, que hemos recibido una carta de una amiga oyente que nos pide que algún día hablemos en concreto de esa eritrofobia, de ese miedo a hablar en público. Bueno, lo apuntamos. Nos dice que ella lo padece y que lo padece además de forma bastante espectacular. Nos dice que siempre lo oye nombrar, como ha ocurrido hoy, un poco de pasada entre las fobias sociales. Es muy importante la eritrofobia. De todas maneras, pequeñas cosillas diré luego sobre el tratamiento, porque cuidado, la eritrofobia, los resultados son bastante buenos con los tratamientos actuales. Por último, solo decir de pasada que el cuarto trastorno de ansiedad es el trastorno obsesivo. Es decir, las obsesiones son esas ideas, esos pensamientos, esas imágenes recurrentes que se imponen a la conciencia del sujeto, que las considera absurdas, pero no puede hacer nada para quitárselas de ella. Y entonces, para quitarse la angustia que produce tener esas situaciones, lo que hace es que se cae en brazos de ritos para quitarse la angustia, con lo cual el obsesivo está continuamente haciendo ritos, haciendo cosas para librarse de esa angustia que le produce la idea obsesiva. No vamos a hablar mucho de las obsesiones porque ya le hemos dedicado muchos capítulos. Termino diciendo, los trastornos de ansiedad se pueden manifestar de 4 formas: como crisis de angustia, como trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que hablaba la semana pasada, como el trastorno fóbico, que son esas 3 formas de fobia fundamental. Y recalco y reitero la pregunta que me ha hecho José Luis: el trastorno fóbico es un trastorno de ansiedad y como tal hay que tratarlo, pese a que la persona no se encuentra nerviosa y lo único que hace es evitar la situación que le da fobia. Y por último, el trastorno obsesivo. Esas son las formas que pueden presentar un trastorno de ansiedad. Ustedes recuerdan ya que hablamos del primer día, que es la angustia, que es la ansiedad, que es un mecanismo positivo en general. Hablamos del sistema que tiene la naturaleza para que nos defendamos. Hablamos de las causas por las que puedan producirse esos trastornos de ansiedad y hemos terminado de hablar cuáles son los síntomas. Bueno, y al final de todo eso, que yo creo que ustedes, los que han seguido todo el programa, si yo me he sabido explicar, ustedes saben bastante más de ansiedad. Les aseguro que la mayor parte de los médicos, y digo la mayor parte, cuidado, no quiero ser injusto porque hay muchos médicos que saben mucho. Sí, José Ramón me dice así, pero es que yo siempre lo tengo que recalcar. Muchas veces los psiquiatras nos encontramos con que nuestro peor enemigo es un médico, porque saben poco de la ansiedad. Y recalco una cosa, estoy siendo injusto porque hay muchos médicos que saben mucho de ansiedad y orientan muy bien a los pacientes, pero otros se limitan a dar un tranquilizante y decir, esto es una tontería, esto no es más que ansiedad. Y todos los oyentes que nos están oyendo ahora en este momento, viva la redundancia, ¿no? Sí, está muy bien. Todos los oyentes que nos están oyendo en este momento y han tenido un trastorno de ansiedad, saben que de tontería nada, que se pasan muy mal, y que cuando alguien le dice, esto no es más que ansiedad, no se preocupe usted, caramba, se trata de que no sabe de qué está hablando. Recalco que hay muchísimos médicos que saben muy bien manejar esto y son una gran ayuda. Entonces, lo que yo quería terminar